El aire cortante de diciembre golpeaba el rostro de quienes se aventuraban en el parque central. Cada exhalación se convertía en una nube de vapor que se mezclaba con la nieve que caía suavemente, cubriendo los bancos, los caminos y los árboles en un manto blanco que parecía mágico y frágil al mismo tiempo. Las luces navideñas parpadeaban entre las ramas, reflejándose en los charcos helados y proyectando destellos de colores que contrastaban con el frío que calaba hasta los huesos. Pese a la belleza del paisaje, no todos compartían la alegría de la temporada. Entre la multitud de familias sonrientes y parejas abrazadas, algunas figuras se movían con cautela, intentando protegerse del viento helado y de la indiferencia de quienes pasaban de largo. Un hombre elegante, con abrigo largo y guantes de cuero, caminaba junto a su hija pequeña. Sus pasos eran firmes, casi mecánicos, pero sus ojos observaban cada detalle con una mezcla de curiosidad y desdén. Para él, la Navidad era solo un recordatorio de lo que había perdido y de los años de soledad que había acumulado desde la muerte de su esposa. Sin embargo, algo en el aire frío de aquella mañana parecía dispuesto a cambiarlo todo, y en un rincón del parque, cubiertos de nieve, esperaban tres figuras que nadie parecía notar. Esteban Rivas caminaba por los senderos cubiertos de nieve del parque, su abrigo largo apenas protegiéndolo del frío que calaba hasta los huesos. A su lado, su hija Valeria, de 8 años, saltaba sobre los charcos helados, riendo como si nada pudiera empañar su entusiasmo. Cada año tenían la misma tradición, elegir juntas un regalo de Navidad para alguien que lo necesitara. Pero aquel año, algo en el aire parecía distinto, cargado de una mezcla de magia y de soledad que nadie más parecía notar. Valeria se detuvo un instante, mirando alrededor con sus grandes ojos brillantes. «Papá, quiero que sea alguien que realmente lo necesite», dijo con firmeza, casi como si pudiera ver más allá de la superficie de la ciudad iluminada. Esteban la observó con una leve sonrisa, pero no pudo evitar sentir un vacío familiar. Caminaba rodeado de luces y risas, y aún así, un silencio profundo lo acompañaba. La tradición que antes le traía alegría ahora le recordaba lo que había perdido, su esposa. La calidez de un hogar completo, la inocencia compartida con alguien que entendiera su dolor. Mientras avanzaban, un movimiento en la distancia llamó su atención, una madre joven, cubierta de nieve, con 2 hijos que temblaban de frío. Algo dentro de Esteban se tensó. Aquella Navidad prometía ser diferente, incluso antes de que él lo supiera. Allí estaban, casi invisibles entre la nieve y las luces festivas, como si el mundo los hubiera olvidado. Laura, una mujer joven con el rostro pálido y los ojos llenos de cansancio, abrazaba a su bebé, Enzo, protegiéndolo con una manta que apenas podía cubrirlo. A su lado, Sofía, de 6 años, tiritaba sin consuelo, sus manitas buscando calor en vano. Cada respiración de Laura formaba pequeñas nubes de vapor que se mezclaban con la nieve que caía sobre su cabello húmedo. Sus ojos recorrían el parque, buscando algún gesto de compasión, pero todo lo que veía eran familias felices, risas, luces brillantes, y la indiferencia de los que pasaban de largo. Cada chispa de alegría ajena era un recordatorio cruel de lo que les faltaba. A pesar de la fatiga, Laura se obligó a sonreír, aunque fuera apenas un gesto, intentando que Sofía no se diera cuenta del frío que se calaba hasta los huesos. Cada movimiento, cada abrazo, cada intento de protección era un acto de amor desesperado, un grito silencioso que imploraba un milagro. En medio del bullicio navideño, nadie parecía notar su presencia, nadie, excepto los que estaban a punto de cruzar su destino con el de ella y sus hijos. El viento de diciembre se colaba por cada rendija del abrigo de Laura, convirtiendo cada segundo en una lucha por sobrevivir. Enzo, el bebé, sollozaba débilmente, su pequeña cara roja por el frío. Sofía se abrazaba a sí misma, temblando, con los dientes castañeando, incapaz de comprender por qué la Navidad podía ser tan cruel. Laura movía el abrigo de un lado a otro, intentando cubrirlos lo mejor posible. Su propio cuerpo temblaba, pero no podía permitirse ceder al frío. Su instinto de madre era más fuerte que cualquier dolor. Cada ráfaga de viento la hacía encogerse sobre sus hijos.
protegiéndolos como si fueran lo único que la mantenía viva. La escena era un contraste desgarrador. Las luces brillantes y la música festiva del parque chocaban con el silencio helado de esa familia olvidada. Nadie ofrecía ayuda, y cada persona que pasaba parecía mirar hacia otro lado. Laura sentía el peso de la soledad, la impotencia y la desesperación apretándole el pecho. Fue entonces, entre la nieve y la oscuridad, que un par de ojos los observó desde la distancia, Esteban y Valeria. Esteban sintió un escalofrío que no era por el frío, sino por la certeza de que aquel encuentro cambiaría todo. Esteban caminaba lentamente, como si cada paso lo acercara a algo que temía enfrentar. Observó a la madre y sus hijos, tan frágiles bajo la nieve, y algo en su pecho se tensó. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, desde la muerte de su esposa, y jamás imaginó que un encuentro así pudiera hacerlos tambalear. Sofía levantó la mirada, y sus ojos se encontraron con los de Valeria. La pequeña no dijo nada, pero la chispa de esperanza que brillaba en su rostro era imposible de ignorar. La combinación de miedo y confianza infantil generó un silencio cargado de significado, un mensaje que no necesitaba palabras. ¿Nos ayudarán? Valeria apretó suavemente la mano de su padre, sin pronunciar palabra. Su gesto fue suficiente para que Esteban sintiera una punzada de conciencia, una mezcla de culpa y compasión que lo obligó a detenerse. Por un instante, todo el ruido del parque desapareció, solo estaban ellos, la nieve cayendo suavemente, y aquella pequeña familia que parecía pedir ayuda sin saber cómo hacerlo. El corazón de Esteban, frío y cerrado durante años, empezó a reaccionar. Algo en aquella mirada infantil y confiada despertó algo que él había olvidado, la capacidad de sentir, de actuar y de cambiarlo todo, incluso en Navidad. Valeria no pudo quedarse quieta. Con paso decidido, se adelantó unos metros, dejando que la nieve crujiera bajo sus botas. Su corazón latía rápido, pero no de miedo, de emoción, de urgencia. Esteban la observaba en silencio, consciente de cada gesto, preguntándose si debía detenerla o dejar que siguiera su instinto. «Hola», dijo Valeria con suavidad, acercándose a Sofía y a Laura. «¿Tienen frío?» Sofía levantó la vista, con los labios azulados y los ojos grandes, y asintió tímidamente. El bebé Enzo emitió un pequeño sollozo, como si entendiera que algo estaba cambiando. Laura apenas pudo articular una sonrisa. La timidez y la desconfianza luchaban con la gratitud que sentía. El silencio entre ellos era intenso. Esteban sintió como su pecho se estrechaba, y por primera vez en años, no tuvo ninguna excusa para apartar la mirada. Cada palabra de su hija, cada gesto inocente, rompía lentamente la coraza que había construido alrededor de su corazón. Valeria extendió la mano con naturalidad, sin miedo, sin reservas, ofreciendo ayuda que no pedía nada a cambio. Ese simple acto de bondad silenciosa despertó en Esteban algo inesperado, la certeza de que la Navidad podía transformar incluso las almas más endurecidas. Sofía, aún abrazando a su mantita, se acercó un poco más, con los ojos fijos en Esteban. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra parecía pesar toneladas. «Señor», dijo, con un hilo de voz tembloroso, «¿podría decirle a Santa que pase por nuestra casa? Mi hermanito, él tiene mucho frío, y mamá dice que quizás Santa no sabe dónde estamos». El tiempo pareció detenerse. Ni la música del parque, ni las risas de los demás, ni la nieve que seguía cayendo lograban perturbar aquel instante. Esteban quedó paralizado, atrapado entre la sorpresa y la conmoción. No era un pedido de juguetes, ni de dinero, ni siquiera de comida. Era un ruego simple, inocente, cargado de esperanza. Valeria sostuvo la mano de su padre con fuerza, casi temiendo que él se negara a escuchar. Laura tragó saliva, con el corazón encogido, incapaz de articular palabra. Solo observaba, asombrada por la pureza del pedido de su hija. Esteban sintió que su garganta se apretaba. Aquella Navidad que solía ser fría y solitaria le había lanzado un reto inesperado. ¿Podría él, un hombre acostumbrado a cerrar su corazón, ignorar la necesidad de una niña? Por primera vez en años, no supo qué decir. Solo pudo mirarlos, en silencio,
con el peso de la decisión sobre sus hombros. El aire frío del parque parecía haberse vuelto aún más intenso. Esteban permaneció inmóvil, con los ojos fijos en Sofía y el bebé Enzo. La petición de la niña resonaba en su mente como un eco que no podía ignorar. Todo lo que había construido para protegerse del mundo, su distancia y su rutina solitaria, se tambaleaba en aquel instante. El silencio era absoluto. Ni la nieve cayendo, ni las luces parpadeantes, ni las risas lejanas podían perturbarlo. Esteban no podía creer lo que acababa de escuchar. Una simple súplica infantil había puesto patas arriba su fría lógica de millonario. Su hija Valeria lo miraba, expectante, sin decir palabra, con la confianza plena de que su padre haría lo correcto. Entonces, algo en su interior cambió. Un impulso que llevaba años dormido despertó, la necesidad de proteger, de ofrecer calor, de cambiar una Navidad para alguien más. Sin pensarlo demasiado, se quitó su abrigo de invierno y lo sostuvo frente a Laura y los niños. «Vengan conmigo», dijo, con voz firme pero cargada de emoción. «No deben estar aquí afuera». Laura parpadeó, incrédula. Sofía y Enzo se acercaron lentamente, como si aún no pudieran creer que alguien los había visto, que alguien había decidido actuar. En aquel instante, Esteban entendió que la Navidad podía ser más que luces y regalos. Podía ser un milagro tangible. El susurro de Sofía caló en el corazón de Esteban como un hielo inesperado que se derrite lentamente. «Señor, ¿puede decirle a Santa dónde estamos? Mi hermanito Enzo tiene frío», dijo la niña, con una inocencia que dolía y fascinaba al mismo tiempo. El millonario quedó inmóvil. Todo lo que había construido para protegerse del mundo, su riqueza, sus propiedades, sus lujos, se sentía inútil frente a aquella simple petición. No pedían juguetes caros, ni caramelos, ni monedas. Pedían algo que ni todo su dinero podía comprar de forma directa: calor, cuidado, amor. Y ser recordados en Navidad. Valeria, con la madurez y simpatía que la caracterizaban, apretó la mano de su padre con fuerza y le dijo: «Papá, tenemos que ayudarlos. Por favor». El corazón de Esteban se estremeció. Aquella Navidad, que él solía enfrentar con rutina y cierta frialdad, estaba a punto de transformarse en algo completamente distinto. Por primera vez en años, sintió que podía hacer algo más que observar, podía actuar con amor y generosidad, podía ofrecer refugio y compañía. Su mirada se suavizó mientras estudiaba a Laura, Sofía y el pequeño Enzo. En aquel instante, el millonario comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus mansiones ni en su dinero, sino en abrir el corazón y compartir la Navidad con quienes realmente la necesitaban. Esteban respiró hondo, sintiendo que su corazón, durante años endurecido por la soledad y la pérdida, empezaba a ablandarse. La nieve seguía cayendo sobre el parque, pero ahora parecía envolverlos en un halo cálido, como si la Navidad misma los empujara a actuar. Laura sostenía a Enzo con cuidado, tiritando bajo el abrigo gastado, y Sofía lo miraba con ojos llenos de esperanza. Cada segundo de indecisión de Esteban parecía una eternidad. Pero Valeria, con una mezcla de inocencia y firmeza, le recordó que la verdadera Navidad no se trataba de regalos, sino de amor y compasión. «Vengan conmigo», dijo finalmente Esteban, su voz firme pero con un matiz de simpatía y cariño que hacía tiempo no mostraba. «No deben estar aquí afuera». Laura parpadeó, incrédula. Sofía se acercó con cautela, abrazando a su hermano con más fuerza. Valeria sostuvo la mano de Sofía, sonriendo, y en ese pequeño gesto de conexión surgió un instante de magia auténtica. El millonario, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, comprendió que aquella decisión no solo cambiaría la Navidad de ellos, sino también la suya. Por primera vez, entendió que la riqueza más grande era la capacidad de abrir el corazón, de brindar calor y amor donde más se necesitaba, y así, entre la nieve y la luz de las farolas, Esteban dio el primer paso hacia un milagro de Navidad que transformaría sus vidas para siempre. El frío se convirtió en un recuerdo apenas segundos después de que Esteban guiara a Laura y a sus hijos hacia el coche. La nieve crujía bajo sus pies, pero ahora cada paso tenía un propósito: alejarlos del frío,
del abandono y de la indiferencia que los rodeaba. Para Sofía y Enzo, la sensación de calor aún era lejana, pero podían sentir que algo estaba cambiando, algo grande, inesperado y sorprendentemente humano. Esteban los llevó a un café cercano, donde el aroma del chocolate caliente y la sopa recién preparada parecía abrazarlos antes de que siquiera quitaran sus abrigos empapados. Valeria se sentó junto a Sofía, sonriendo, y Laura respiró aliviada, con lágrimas que amenazaban con escapar. Por primera vez en días, no estaba sola. El millonario, acostumbrado a dar órdenes y recibir resultados, experimentaba algo distinto, la sensación de estar haciendo algo verdadero, genuino, con amor y simpatía. Cada sorbo de sopa y cada gesto de cuidado de su hija parecía desarmar la coraza que lo mantenía distante. Sofía se acurrucó junto a su madre, mientras Enzo, relajado por primera vez, cerraba los ojos, confiando en aquel extraño que había aparecido en su Navidad. Esteban miró a Valeria y luego a Laura, sintiendo que aquella noche helada en el parque se convertía en el inicio de algo más grande, una Navidad que no olvidaría jamás. Sentados alrededor de la mesa del café, Laura respiró hondo. Sus manos temblaban un poco mientras abrazaba a Enzo y miraba a Sofía, que la observaba con ojos llenos de curiosidad y miedo. Por primera vez, se permitió contar su verdad. Perdimos nuestro hogar hace 2 meses, dijo con voz apagada. El refugio donde dormíamos ya no tenía espacio esta noche, y no sabía dónde ir. Esteban la escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. La historia de Laura no era solo de pobreza o desesperación. Era la historia de amor y sacrificio de una madre que hacía todo por mantener a sus hijos a salvo. Cada detalle, cada emoción, despertaba en él una mezcla de tristeza, compasión y un impulso protector que no esperaba sentir. Valeria se inclinó hacia Sofía, tomando su manita y sonriendo con simpatía. No te preocupes, todo va a estar bien, susurró, como si pudiera transferir esperanza con un simple gesto. El silencio que siguió fue pesado, lleno de significado. La Navidad había reunido a estas dos familias de manera inesperada, y Esteban comprendió que no se trataba solo de un gesto de caridad, algo más profundo estaba empezando a surgir, algo que conectaba el corazón de todos ellos. En aquel café cálido, mientras la nieve seguía cayendo afuera, el millonario comprendió que la Navidad podía ser un milagro tangible, y que ese milagro estaba justo frente a él. Valeria lo miró con intensidad, sus ojos brillando como 2 luces diminutas en medio del frío del parque. Papá, llévalos a casa, dijo con voz temblorosa pero firme. Ese es mi regalo de Navidad. Nuestra casa es muy grande, y solo estamos nosotros dos. Esteban la observó en silencio, con un nudo en la garganta. No era un simple capricho infantil, era un llamado directo al corazón, una lección de generosidad y empatía que lo golpeaba con fuerza. Durante años había construido muros de distancia y amargura, pero aquella petición sencilla y sincera comenzaba a derribarlos. Compartir, entendió, podía ser más valioso que cualquier fortuna. Tras un momento que pareció eterno, exhaló profundamente, liberando años de soledad contenida. La cena transcurrió envuelta en un ambiente que Esteban nunca habría imaginado posible. La mesa, normalmente impecable y silenciosa, vibraba con risas suaves, conversaciones tímidas y miradas llenas de gratitud. Laura, aún un poco nerviosa, servía platos junto a las empleadas, tratando de no ocupar demasiado espacio, aunque su presencia ya había llenado la casa de una calidez especial. Sofía miraba todo con los ojos muy abiertos, como quien acaba de entrar en un sueño del que no quiere despertar. Enzo, reposando en un pequeño Moisés cerca de la chimenea encendida, dormía profundamente, respirando con tranquilidad por primera vez en muchos días. Valeria no se separaba de Sofía, parecía haber encontrado en ella una amiga, una hermana que la vida le debía. Caminaban juntas por el enorme salón después de la cena, admirando las luces del árbol y tocando los adornos con delicadeza. La risa de las niñas resonaba como un eco que devolvía vida a las paredes que hacía años parecían mudas. Esteban las observaba en silencio, una mezcla de orgullo, nostalgia y un dolor suave, casi dulce,
le recorría el pecho. Recordó cómo su esposa decoraba la casa cada diciembre, cantando villancicos y llenando cada rincón de alegría. Desde que ella faltaba, las fiestas se habían convertido para él en un trámite, un recordatorio de todo lo perdido. Pero aquella noche era diferente. De alguna manera, Laura y sus hijos habían traído consigo una luz que él creía extinguida. Luego, sus ojos se cruzaron con los de Laura. Ella sonrió con suavidad, un gesto humilde pero lleno de significado. Esteban sintió que algo en su interior cedía, como si una puerta que permaneció cerrada durante años se estuviera abriendo lentamente. La Navidad comenzaba a sentirse como un renacer. A la mañana siguiente, la casa amaneció envuelta en una serenidad que Esteban no recordaba haber sentido en años. El aroma del pan recién horneado llegaba desde la cocina, mezclándose con el olor suave del café caliente. La Navidad estaba cada vez más cerca, y algo en el ambiente parecía anticipar un día lleno de esperanza. Laura se había levantado temprano para ayudar a las empleadas, insistiendo en colaborar aunque le dijeran que no era necesario. Sofía jugaba con Valeria en la alfombra del salón, construyendo un pequeño pueblo navideño con piezas de madera. Enzo, bien abrigado, se encontraba dormido en el regazo de una de las empleadas, respirando con tranquilidad profunda. Esteban observaba la escena desde la entrada del salón. Le resultaba imposible ignorar la sensación que se asentaba en su pecho: paz, una paz que hacía años no visitaba su hogar. Algo había cambiado dentro de él desde aquella noche en el parque, y ahora, con la luz de la mañana entrando por los ventanales, entendió que no quería que esa calidez desapareciera. Se acercó lentamente a Laura, quien acomodaba algunos platos en la mesa. He estado pensando, comenzó, con una voz más suave de lo habitual. No tienen por qué irse después de Navidad. Laura levantó la mirada, sorprendida. ¿Cómo dice, señor Rivas? Esteban tragó saliva, buscando las palabras correctas. Quédense, no por unos días, sino el tiempo que necesiten. Esta casa tiene espacio de sobra. Id, no quiero que se vayan. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Los ojos de Laura brillaron, no solo por alivio, sino por algo más profundo, la sensación de que, quizá, estaban encontrando un lugar al que realmente podrían llamar hogar. Detrás de ellos, las risas de las niñas parecían confirmar la decisión. El destino, al fin, comenzaba a tejer un futuro nuevo para todos. Todo empezó a transformarse poco a poco, como si la vida, después de tanto dolor, hubiera decidido darles una segunda oportunidad. El cambio más grande ocurrió una mañana luminosa en la que Esteban, después de semanas observando a Laura, su dedicación, su fuerza y la ternura con la que cuidaba a todos, tomó una decisión definitiva. Laura, dijo con un tono que mezclaba firmeza y calidez, quiero ofrecerte un trabajo estable en mi empresa, no solo por agradecimiento, sino porque necesito a alguien en quien confíe. Y esa persona eres tú. Laura se quedó inmóvil, sorprendida. Aquel gesto significaba seguridad, futuro, esperanza. No sé qué decir, susurró con los ojos llenos de emoción. Di que sí, respondió él con una sonrisa suave. Desde entonces, sus vidas empezaron a encajar como piezas que siempre habían estado destinadas a encontrarse. Sofía y Valeria se convirtieron en inseparables. Iban juntas a la escuela, compartían secretos, risas y sueños. Enzo, lleno de vitalidad, comenzó a gatear por toda la casa, iluminando cada rincón con sus pequeñas risas. Lo que nadie había planeado, ni siquiera ellos mismos, fue el amor que empezó a crecer entre Esteban y Laura. No llegó como un impulso repentino, sino como una caricia lenta, silenciosa, que sanaba heridas que ambos habían cargado durante demasiado tiempo. Un día compartían un café, otro día una caminata, y luego una mirada llena de complicidad que ninguno podía ignorar. La soledad que abrazaba a Esteban comenzó a disolverse, y el miedo de Laura también. Meses después, decidieron dar un paso más, empezar a salir. Sin prisas, con el corazón abierto. Un año después, la casa vibraba con una felicidad que parecía imposible un tiempo atrás. Esteban, Laura, Valeria,
Sofía y el pequeño Enzo formaban una familia unida, amorosa y llena de paz, y cada Navidad, al encender las luces del árbol, recordaban aquella noche helada en el parque, la noche en que un gesto de amor cambió sus vidas para siempre. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete.